El FOBAPROA, que es un sistema para recapitalizar a los bancos que se habían repletado de deuda incobrable y de propiedades, hipotecas, casas, un yate de lujo, una tlapalería. Entonces el gobierno, en lugar de proteger a los deudores, o sea, creando un sistema de financiamiento que te permitiera adquirir un crédito blanco por parte del gobierno con poco interés y irle pagando tus deudas al banco, no. El gobierno adopta el FOBAPROA, una palabra maldita y podrida, mediante la cual el gobierno adquiría el pasivo de los bancos. ¿Con qué dinero? Con el tuyo, con el de tu papá, con el de tu mamá, con el de tu abuelito y con el mío. Porque el dinero del gobierno no es del gobierno. El dinero del gobierno es el erario de la nación que sale de nuestros impuestos. Y entonces con ese dinero compran el pasivo de los bancos. Y nos encontramos los mexicanos de la noche a la mañana, que somos los propietarios a través del FOBAPROA del frontón de Cancún. ¿Qué su madre nuestro? ¿No? ¿Para qué lo queremos? Para nada, pero es nuestro. Obviamente el frontón está cerrado y no está operando, no produce ningún tipo de ganancia. Los trabajadores que estaban ahí los corrieron a todos. ¿Sí? El FOBAPROA entonces se encuentra con que tiene, entre otras muchas cosas, el frontón de Cancún. Y esto es una anécdota nada más. Y el frontón de Cancún entonces lo vende para volverlo. El FOBAPROA se dedica a vender los pasivos para volver los activos, para recuperar el dinero. Si valía 12 y costó 10, ¿en cuánto lo venden, compañeros? En 6. Porque nadie lo quiere comprar más. Ay, los mexicanos perdieron 4 millones de pesos en esta operación. ¿Sí? Además, muy buenas, volaron. ¿Y a quién se lo venden? Y ahí viene la historia. Se lo venden 8 años después de la operación de FOBAPROA a los mismos pinches yuppies que lo habían reventado. Háganme el cabrón favor. ¿Sí? Que lo compran en 6. Negocio redondo. Nosotros pagamos esos 6 millones para que esos yuppies, gracias a FOBAPROA, siguieran administrando un negocio que no sabían administrar y que fue ruinoso. Como recorras el FOBAPROA de punta a rabo, eso es lo que vas a encontrar por todos lados. Negocios turbios, donde siempre hay algunos que salen ganando. Si revisan la historia económica de este país, en estos últimos años, este país fabricó 76 millonarios en los últimos 20 años. Y cuando digo millonarios, no digo millonarios, digo multimillonarios. Millones de pesos, 76. Curiosamente, en estos 20 años, fabricó también 100 millones de pobres. ¡Ay, chica! ¿Cómo es esta aritmética? El progreso, ¿cómo lo mides? ¿Sí? Lo mides en términos de ellos. ¿Sí? Lo mides en la fabricación de millonarios y la fabricación de pobres. Centenares de miles de mexicanos perdieron su pequeña fábrica de terciana y están manejando un taxi. Perdieron sus casas. ¿Sí? El valor adquisitivo del peso en estos últimos 20 años. Yo mido la vida en economía primaria, como todos los contadores, supongo, además en eso nos parecemos. O sea, ¿cuántos panes mismos y cuántas Coca-Colas te da la lana que te dieron? Entonces mido la vida en panes mismos y en Coca-Colas, ¿no? Bueno, pues ahora puedo comprar 70% menos. Hemos perdido en valor adquisitivo 70%. Y en estos mismos años, el salario no ha aumentado en estos últimos 20 años más allá del 15%. ¿Qué es esto? ¿Quién inventó esta economía? Y hay un discurso detrás de esto, un discurso que bendice. Órale, en la Cámara de Diputados había un letrero con letras de oro por donde pasaran todos los días las fracciones panistas, priistas y los tránsfugas de la dirección del PRD últimamente, que dijera en letras doradas: uca, uca, el que se lo encuentra se lo emboruca, ¿no? Y por ahí en letras doradas. Y abajo en letras más chiquitas, uno que dijera: este es el año de Hidalgo, chingue su madre que deje algo. Y abajo en letras más chiquitas todavía decía: solo hay un principio, el principio de autoridad. Porque si algo ha caracterizado los últimos 20 años del neoliberalismo, es la ausencia absoluta de principios morales, de principios éticos, de principios de justicia social. Vivimos en un pinche estercolero, chingado.
Y esto de, bueno, pues ¿no? Ayer veía en Facebook un comentario de un güey que además traía al lado una fotita identificatoria, su avatar, que era una princesita de cuento de hadas. Güey, puta, qué pinche mal gusto. Bueno, pero el perro, ¿cuál elige su avatar, no? Un dragón, uno de las caballerías de Morelos, de la guerrilla de 1814, no, una pinche princesita. Y el güey se tiraba el siguiente rollo, comentando la represión a la manifestación de ayer. El rollo era, a mí, yo soy estudiante y no pierdo el tiempo, yo nunca voy a un paro. Las manifestaciones nos quitan el tiempo porque la educación es lo único que me puede salvar. Y yo sé que este güey era un ferviente neoliberal, 18, 20 años, se puede ser tan pendejo, francamente. La estadística que ustedes estudian todos los días en comercio y administración y variantes, es una ley, es una ciencia que produce verdades no discutibles. Como por ejemplo, veamos algún elemento estadístico. Todos los mexicanos tenemos un primo pendejo. Levanten la mano los que coincidan con esa afirmación. Es estadística pura, ciencia, compañero. Bueno, pues este debería ser el primo pendejo de alguien, porque se había tragado completo el pinche rollo neoliberal. El de en lo individual progreso, que la nación se hunda. Es mentira. ¿Cuántos progresan y a costa de qué? Progresa el 5, el 10%, el 3%, y a costa de afilarse los pinches cosas para chingarse al lado. El sistema está proponiéndonos un camino que sube la pirámide, pisa los cráneos de los que están al lado, acomódate, vuélvete un amoral, vende el alma y las nalgas, que son las dos únicas cosas que no te las devuelven en el mismo estado como las entregaste. Ni el alma ni las nalgas vuelven impolutas después de haber sido vendidas al capital. Y entonces en esa lógica, bueno, pues asciende, pero está incorporado el uca uca, el año de Hidalgo, el principio de autoridad, porque no vas a ascender sin estar haciendo permanentes concesiones a las leyes del sistema. ¿Y cuáles son las leyes del sistema? Las leyes del sistema son injusticia social, castigo de los pobres, abuso del poder, corrupción. Alguien en una conferencia hace algunos meses, en ciencias biológicas, creo del Poli, me preguntaba, bueno, ¿y el neoliberalismo? Y decía, pues es una mierda, ha demostrado su ineficiencia por todos lados, no sirve como propuesta económico-política. Pero a la mexicana, no, o sea, es una mierda doble, porque está manchado. El proyecto neoliberal, que en resumen diría algo así como lo privado funciona, lo público no, por lo tanto dejemos que las leyes del sistema operen solas y que caminen, dejemos en libertad, no hagamos que el Estado intervenga, mínima intervención estatal, ¿no? Dejemos que las reglas del capitalismo ajusten y que el mercado sea el que decida qué ofreces, qué demandas. Pero a la mexicana esto es peor, porque el neoliberalismo en la mexicana está teñido, por donde quiera que lo toques, por el cemento del país, que es la corrupción. Una carretera en Tabasco, si la construyen los federales, cuesta 10 pesos. Si la construye el estado de Tabasco, cuesta 8. Y si la construye un municipio más o menos corrupto, priista, ¿sí?, cuesta 14. La misma pinche carretera. Cuando estudiamos hace años el Plan Chalco, uno de los planes de desarrollo más interesantes que ha habido en este país, una noche llegó a mi casa uno de los ingenieros del Plan Chalco. Era un camarada del 68, honesto hasta la madre, buena gente, que había entrado a trabajar en el Plan Chalco porque en algún lugar hay que trabajar. Ese rollo de no, yo soy puro, yo soy de toda madre, sí, güey, a ver si todo el mundo tiene derecho a cátedra con libertad de opinión en la universidad, ¿no? Y este man había entrado a trabajar en Plan Chalco. Y llegó una noche a mi casa y le digo, ¿qué traes? Me dice, es que si no te lo cuento me muero de la pinche vergüenza. De todas maneras me voy a morir de vergüenza. Era parte de los operadores del plan. Me dice, de cada peso que pone el Plan Chalco, llega a la realidad 30 centavos, 70 se pierde. Digo, ay, no mames, de veras estás exagerando. Ya te pasaste la pinche ultra, güey, ¿no? De veras. Y me dice, mire, te voy a contar.
tenemos un proyecto para construir una carretera dentro del Plan Chalco. Para eso hay 10 millones, pongamos, era mucho más, pero no importa, el problema es el porciento. Me dice, primero, esos 10 millones no llegaron, porque hubo una reevaluación del plan y llegaron 8 millones. El 20% se había perdido quién sabe dónde, en un ajuste presupuestario. De esos 8 millones, la obra se entregó a empresas que licitaron, entre comillas, porque la licitación estuvo repleta de favores. ¿Sí? No, pues hay que dársela a este güey porque es primo no sé quién, bla, bla. Las empresas que agarraron la licitación no construyeron la obra, la concesionaron a terceros y se quedaron con una parte de la mordida. ¿Sí? Entonces de ahí ya se perdió otro 15% del presupuesto, solo por el fenómeno de la intermediación. Cuando se hace el trazo de la carretera, llega el jefe del plan y dice, no, no es así, es así. Ah, chica, ¿cómo? Así. Y entonces alguien dice, por pendejo, porque quería saber ya cómo estaba el pinche rollo allá adentro. Y le dice, ¿por qué? Me dice, no, porque tenemos que pasar por un rancho de pollos del presidente municipal de Chalco. Y todo el mundo dijo, bueno, sí, claro, las carreteras, como todo el mundo sabe, son así, ¿no? Ahí se pierde otro 5% en obra innecesaria para la nación que beneficia a este güey. Luego, mordidas a los sindicatos de la CTM, a la presidencia municipal, ¿sí? Órale. Cuando las empresas construyen con materiales de baja calidad. Por lo tanto, el asfalto es de tercera, las pinches bordes, los bordos están mal hechos, la instalación de la línea eléctrica que viene acompañando la carretera es deficiente. ¿Qué ocurre? Llegan las primeras lluvias y se chingan sus pinches baches donde cabemos todos los que estamos aquí bailando. Hacerla de nuevo. Obra innecesaria, inútil. ¿Por qué? Porque las constructoras, para sacar su mordida después de que les habían bajado el 45, el 50% por las desviaciones presupuestarias y la corrupción, pues metían obra de tercera, metían materiales de tercera. ¿Sí? La instalación eléctrica tenía 2 desvíos para favorecer empresas privadas. La conducción de agua, en resumen, 30% de obra útil, de cada 10 pesos, 7 se los chingaba el neoliberalismo la mexicana, la corrupción del aparato estatal. Y sus cómplices, porque no solo eran los dirigentes del Plan Chalco, los funcionarios, el gobierno del Estado de México, el gobierno municipal de Chalco, no, también eran los dueños de las grandes constructoras que forman parte hoy de la lista de los 70 millones, multimillonarios. Porque así, ¿por qué perdimos Mexicana Aviación? Para favorecer el monopolio de Aeroméxico. Miles de trabajadores en la calle, pilotos especializados que tardaron años en saber pilotear un avión, mecánicos de súper especialización, a chingar a su madre. ¿Sí? Y luego dicen, bueno, pero es que Mexicana estaba quebrada, todo el mundo sabe cómo se quebró Mexicana. La quiebra de Mexicana es uno de los fenómenos por el cual estarían en el bote todos los dueños de la empresa, excepto en México, donde ahí andan rampando. ¿Cómo quebró Mexicana? Vendía BTPs, y los BTPs eran viajes más hotel, más comidas en el hotel, más transporte no sé dónde. Y a la hora de hacer el reparto del botín, la parte chiquita se la llevaba Mexicana, la parte grande se la llevaba de los hoteles. ¿De quién eran los hoteles? Del mismo dueño de Mexicana. O sea, lo que estaba haciendo era moviendo el dinero fraudulentamente y no en costos de operación para descapitalizar Mexicana. Y así la descapitaliza y así la lleva a la quiebra. ¿Sí? En lugar de tener una empresa nacional fusionando Mexicana y Aeroméxico, como fue en su día el proyecto, lo que tenemos es una empresa monopólica privada y una destruida y miles de trabajadores en la calle. ¿Qué pasó con Fertimex, la empresa productora de fertilizantes? Se vendió a precios irrisorios. Y si era rentable, ¿por qué la perdimos? Porque el dogma neoliberal dice, ¿para qué queremos una empresa de fertilizantes? Chinga, ¿para qué vamos a querer una empresa de fertilizantes? Para aumentar la producción agrícola, evidentemente, a bajos precios, con sistemas crediticios para los campesinos pequeños, propietarios, a la goma, adiós muy buenas. Los ferrocarriles, compañeros. En todo el planeta, el ferrocarril es el transporte. ¿Sí?
Es el transporte veloz, es el transporte seguro, es el transporte barato. Los trenes bala por todos lados, en Japón, en Francia, en Bélgica, en Alemania, los están inaugurando. ¿Sí? Es el transporte además más sencillo, te ahorra horas de aeropuerto, están en el centro de la ciudad. Y México se los chingaron. ¿Por qué? En principio por una alianza con el gobierno priista y el pulpo camionero, representado por el gobernador de Guerrero. Destruyamos el ferrocarril para potenciar el transporte por carretera. ¿Sí? Luego, pues porque remodernizarlo no era rentable. ¿Cómo que no era rentable? Pues según ellos no, dentro de la lógica neoliberal no. Empezaron a destruir la red ferroviaria. Millares de trabajadores, casas redondas, donde se construían locomotoras, Sagún, como un efecto secundario, donde estaban produciendo los trenes, o los trenes de metro, que ya no los producimos en México, ¿sí? A la goma. Millares de obreros despedidos. Quedaban 2 ferrocarriles en el gobierno de Zedillo. El Chihuahua Pacífico, que era muy rentable porque es un ferrocarril turístico muy chingón, y el ferrocarril que llevaba la producción de minas de Sonora hacia los Estados Unidos. Los vende al American Railroad Track. Si eran rentables, ¿por qué los perdimos? ¿Por qué los vendimos? Ah, no, porque, bueno, este dinero llegó a la nación, sí, pero dejamos de ganar. ¿Qué ocurre meses después? Zedillo deja la presidencia. ¿Qué ocurre meses después? Zedillo aparece en el Consejo de Administración del American Railroad Track. Es miembro del Consejo de Administración el expresidente Zedillo. ¿Con qué pinche jeta? Para ser miembro de un Consejo de Administración necesitas tener acciones, no ser abogado, no ser guapo, no sirve ser expresidente, eso vale madre. ¿Sí? No, tiene acciones que le permiten ser miembro. ¿De dónde la sacó? De la venta fraudulenta de estos ferrocarriles. Y ahí está. ¿Está en las Islas Marías? No, está en su casa. Y no solo, tiene sueldo a perpetuidad, porque los presidentes tienen sueldo a perpetuidad. ¿Hay alguien aquí que tenga sueldo a perpetuidad? ¿Hay alguien aquí que le regalen el agua? No, ustedes no le regalan el agua. Pero a la Procter & Gamble de Querétaro le dieron 10 años de gratis el agua, por decisión de Zedillo. Chinga, ¿qué tiene la Procter & Gamble que no tengas tú, que no tenga yo, chinga? Chico de jabón, vale, tu pura madre. ¿Sí? ¿Por qué? De veras es de dar pena, de dar vergüenza. La impunidad, además, en la que se mueve el proyecto. ¿Sí? Y ahora regresan los pinches oquilotes. Tuvimos a los burritos del PAN, el famoso analfabeta funcional Vicente Fox, que su mayor éxito en su vida fue que cuando fue director de la Coca-Cola en Guanajuato, los obreros meaban en los tanques. Por eso la Coca-Cola de Guanajuato sabe acidito. Es su mayor pinche éxito, un empresario frustrado, descansado, ¿no? Un globo vacío, un verdadero analfabeta. Y luego al peligroso dipsómano, y el chaparrito ese que fue presidente. Tengo una memoria selectiva, los pendejos se me olvidan. Cuyo mayor éxito es haber desatado la guerra contra el narco. La guerra contra el narco, que no era una guerra mexicana, era una guerra de los gringos, que se la echen ellos. ¿Sí? Y el güey iba con el palo a pegarla y a provocar conflictos y contradicciones y violencia, con un sistema judicial que vale para pura madre, con una policía corrupta hasta las cejas, con un sistema carcelario que vale pito, sin control de armas en la frontera. ¿Con eso te vas a la guerra? Pues ahí están los 70,000 muertos. Y siguen. Y los hemos pagado nosotros. ¿Cuántos de esos muertos inocentes accidentales que iban pasando, que fueron capturados? ¿Cuántos por el narco y cuántos por las fuerzas de la represión policial, que son militares, que no saben distinguir entre un ciudadano y un narco? Primero disparen y luego pregunten. ¿Sí? ¿Cuántos? Pues Calderón, además, entre otras virtudes, ¿no?, abre las puertas a la Repsol en petróleos y en energía, la transnacional española, neoliberalismo, ahora. ¿Sí? ¿Cuánto apuestan a que en los próximos años Calderón aparece como miembro del Consejo de Administración de la Repsol? Hoy está dando clases a estudiantes pendejos en una universidad, creo que tienen 6 alumnos, todos ellos con grado de subnormalidad alto.
Pero ¿cuánto crees que va a pasar? Porque ese es el proyecto neoliberal. Está indisolublemente ligado al fenómeno de la corrupción. Bien, es de dar vergüenza. Y el problema es que no nos hemos podido parar, nos hemos podido frenar a veces, disminuir el coste social, disminuir la agresividad de sus propuestas, ¿sí? Pero no nos hemos podido parar. Y de repente se suelta con la llegada de Peña Nieto. No tengo ningún problema con Peña Nieto, sobre todo después de que dice que ha leído 3 libros, se equivocan los títulos de 2, y el tercero es la Biblia, pero no toda. No mames. Yo soy escritor, me precio de ser escritor y lector, formo parte de una sociedad civilizada, de un país poca madre, de una ciudad chingoncísima, y este güey me representa. Su único mérito es ser parte de un fenómeno de telenovela, con una campaña electoral en la que le metió millones de pesos para comprar votos a comunidades que no tenían capacidad de resistencia. Eso es. Bueno, y viene con el proyecto neoliberal a la mexicana desatar. Primero, la reforma laboral. ¿Qué fue la reforma laboral? Pausa para encender un cigarro, porque si yo no fumo no pienso. Evitar que me roben el tabaco, lo deposito amablemente bajo los huevos. Están bien, en otros lugares hago este tipo de chistes y se quedan mirándome como, puta, ya llegaron los salvajes, ¿no? Llamen al cura del pueblo para que lo bautice y lo compongan. Ustedes se ven bien, reaccionan normalmente yo soy un salvaje ilustrado. Puedo adornar una conferencia con citas de Freud, Nietzsche, Marx, sin problemas, no tengo ningún conflicto. Y puedo entrar en los debates más, pero si soy salvaje, no hay ninguna pinche duda al respecto. Bien, la reforma laboral. La reforma laboral lo que hace es partirle la madre a las esencias del 123, el artículo 123. Ganado y defendido con sangre, sudor y lágrimas por millares, millones de mexicanos durante años. ¿Cuáles eran las esencias del 123? El derecho a la organización sindical, el derecho de huelga, pero sobre todo eran ciertas prestaciones que se habían conseguido. La semana de 44 o de 40 horas o de 48 horas. O sea, el descanso dominical por huevos y muchas veces medio sábado, ¿no? Se había conseguido la seguridad social, se había conseguido la antigüedad. Si tú permanecías un cierto tiempo en un trabajo, ibas generando antigüedad, por lo tanto, si te querían correr 3 meses y 20 días por año trabajando, ¿no? Te había protegido esa antigüedad, te había dado derecho al retiro, a la jubilación. Estos güeyes entran por la puerta de atrás y arman un esquema en el que dicen, bueno, los contratos temporales, que significan que permanentemente puedes estar sujeto a contratos sin construir antigüedad. Los contratos de tiempo indefinido, te contratan de lunes a jueves, te despiden el jueves y te contratan el lunes siguiente, con lo cual se perdió el descanso dominical, nadie te paga el domingo. Los contratos de aprendizaje, no sé cómo los llaman exactamente en la formulación, de tal manera que te pueden tener aprendiendo eternamente. Tú, joven contador, entras a una empresa y entras con un contrato de aprendizaje. Y durante los siguientes 3 años sigues ahí aprendiendo un chingo. ¿Sí? Pero ese contrato no crea antigüedad, no crea responsabilidad laboral. Las pinches outsourcing. Las outsourcing son un monstruo, son un moco. Tú llegas al aeropuerto y dices, ¿quiénes trabajan para el aeropuerto? Y dices, pues todos los cuates de la limpieza están continuamente por ahí. La seguridad está continuamente por ahí, los encargados de los controles, ¿sí? Y luego ya cada empresa tiene su fuerza laboral de la empresa que atiende mostrado. Pero ¿y los que trabajan para el aeropuerto? Entonces, no trabajan para el aeropuerto, trabajan para una empresa que se llama Patito Producciones, chingo mi madre si te reconozco, en la cual te contratan por semana, ¿sí?
no hay antigüedad y además no tiene bienes. De tal manera que si algún día quieres demandar a tus patrones, no puedes demandar al aeropuerto, tienes que mandar a Patito. Patito es un cuarto como ese, con una pinche mesa a la que le falta una pata, que el día en que lo demandes, pues cierra la oficina y adiós muy buenas. Entonces las outsourcing son el veneno, porque es la subcontratación y es la desaparición del patrón real para la aparición de patrones sustitutos. Por todos lados, por todos lados. Entonces, ¿cuál es el fenómeno final? La destrucción de las garantías claves del 123. ¿Qué futuro laboral esperamos? Pues en la enorme mayoría de los casos, empleo chatarra, ¿sí? Con contratos temporales cortos, con salarios de miseria, sin antigüedad, sin pago de vacaciones. Las vacaciones volaron, si no estás creando la antigüedad laborada durante el año que te permite las vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? La empresa no pagará vacaciones, porque no puedes justificar que trabajaste para una empresa el año. Trabajaste para una empresa secundaria con contratos por meses, no hay antigüedad. Y le parten la mano a la esencia del artículo 123, con votación compartida del PRI y del PAN, impulsando el proyecto. Pero además vienen las cortinas de humo del neoliberalismo, la gran cortina, órale. Y la gran cortina es, va a crecer el empleo, porque vamos a flexibilizar las relaciones laborales. Tienen un pinche lenguaje que me cae de madre que hay que pasarlo por el cuchillo, ¿sí? Al saqueo lo llaman modernización, a la superexplotación la llaman flexibilización. Que se la metan por el culo, chica. Basta ya este lenguaje de pillos y de hámster, el lenguaje del hombre blanco borracho, ¿sí? Basta ya, la doble moral. Y entonces te plantean flexibilización, crecimiento del empleo. Y te dicen, en el primer año, fácil, vamos a aumentar 400,000 empleos. El primer año se cumple dentro de un mes. ¿Han creado 400,000 empleos? No. Todo lo contrario. Se ha perdido empleo porque la masa laboral que ingresó este año es mayor que el empleo ofrecido. O sea, no hemos crecido, hemos decrecido. O sea, ni siquiera en sus pinches parámetros económicos sirve. El neoliberalismo es mierda, es negocio, es botín. Y ahora se prepara el gran saqueo mundial, chica. Cuando alguien dice, bueno, es que el problema del petróleo mexicano, no. En estos momentos ni los diamantes de Kalahari, ni el gas natural de Siberia, no. El botín hoy en el mundo es el petróleo mexicano. El gran botín. ¿Y a quién se lo quieren dar? Se lo quieren dar a transnacionales norteamericanas, inglesas, franceses, españolas, asociadas con las empresas fantasmas que han crecido en estos 2 meses. Preguntemos cuántas empresas dedicadas al petróleo se han registrado en la Secretaría de Hacienda en los últimos meses. ¿Y qué son? ¿La Tabasco Oil Company? ¿Qué chingados es eso? Nada, es una empresa que no produce, solo es un membrete y una asociación. ¿Propiedad de quién? Del grupo Carson Slim. ¿Y qué hace? Nada, está esperando a meter las manos en el botín. ¿Qué hace? Sí, manda güeyes con portafolio a Nueva York para que empiecen a negociar las ofertas para apropiarse. ¿Y quieren meter el diente? No en Pemex. Pemex quieren dejarla morir. No van a nacionalizar Pemex. Quieren meterle el diente a exploración, explotación, distribución, refinanciación y petroquímica secundaria. Propiedad constitucionalmente en los artículos 27 y 28 de la nación nuestra. ¿Sí? Le quieren meter el diente a nuestro petróleo. Y además las cortinas de humo, ahora sí se lucieron estos güeyes. Cuba y Noruega han modernizado su industria petrolera. ¿Por qué México no? Pues no mames, Cuba no tiene industria petrolera. No modernizan. ¿Sí? ¿Y modernizar qué significa? Abrirle la puerta a las transnacionales. Extraer un barril de petróleo cuesta $10, venderlo te da 100. ¿Para qué? Si este es el gran negocio de la nación, se lo das a los extranjeros. Se los das a empresas que están buscando la máxima ganancia. ¿De dónde financiamos las paredes de esta escuela? Del 40% de esa pared la financió el petróleo. ¿Sí? El salario de los maestros de esta escuela, ¿dónde salió? Pues sale, el 40% de su salario sale del petróleo y ahora lo quieren entregar.
para esta combinación liberal entre las transnacionales y las empresas patito de los millonarios que se van a asociar y toda la pinche podredumbre del aparato priista. Y nos dicen, bueno, Cárdenas hubiera estado de acuerdo. Llevamos 2 temblores en la Ciudad de México porque Cárdenas está pateleando en su tumba en el Monumento de la Revolución, insultado por estos canallas. Es una injuria. Que le atribuyen a Cárdenas una voluntad privatizadora, es un insulto a la memoria general. ¿Sí? Es una mentada de madre. Y es una mentada de madre a los mexicanos. Que crean que somos pendejos, es una mentada de madre. Que nos traten como pendejos, es una mentada de madre. Y que nos saquen, es una triple mentada de madre. La reforma educativa no tiene nada de reforma de la educación, no compone nada en el mundo de la educación. Crea un aparato burocrático de control y represión contra los maestros. Impide que en una escuela donde los maestros y los padres eligieron al director sea ratificado, porque le crea un mecanismo de control que va a verificar la calidad. ¿Sí? Y otro pinche aparato burocrático y más control en él. Por eso están los maestros tan desesperados. ¿Ok? Salieron de Oaxaca para venirse a la Ciudad de México nomás porque sí, para defender privilegios. Y yo los he visto, compañeros, ¿sí? Maestras de Oaxaca que tardan 2 horas en llegar a la escuela donde das clases y que la hacen caminando, ¿sí? A las que les quieren meter un sistema de control para expulsarlas del sistema educativo, porque políticamente no son controlables. La reforma de la ley de playas. Hasta hace muy poco, las playas eran propiedad de los mexicanos. Por lo tanto, tú podías ir a cualquier pinche playa de tu país, meterte en la mar. Punto. Pero en la reforma de la ley de playas, el terreno extensivo a la costa forma parte del propietario del terreno. De tal manera que los grandes hoteles que tienen pie de playa se pueden quedar con la playa. Privatizaron las playas. En lugares como Colima se están produciendo contradicciones graves, con comunidades que les quitaron su playa y les pusieron una barda. ¿Sí? Y ahora, la ley de Hacienda, que entre otras cosas eleva el ISR, el impuesto sobre la renta, del 2% que pagaba una tortillería al 32%. Todavía no se han dado cuenta los mexicanos de lo que va a significar la reforma hacendaria y dónde vienen los golpes. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Hay que pararlos. Hay que pararlos. Yo con gusto hubiera estado hoy en la mañana en mi casa, estoy escribiendo un libro a toda madre y tenía un chingo de Coca-Colas y unos años de jamón poca madre que me habían manufacturado, un jitomate de Sinaloa. Y estoy aquí tirando un pinche rollo, yo que soy escritor de novelas policíacas, tirándome un rollo en la escuela de comercio sobre las reformas energéticas, administrativas. Las reformas las de Juárez, chicas, son contrarreformas. Mi hermano, que es más cabrón que yo, dice que son una hiperlactancia, o sea, una mega mamada. Y aquí está uno, porque no te queda de otra. Porque o los paramos o disminuimos el impacto sobre los ciudadanos de la reforma, o van a pasar por encima de nosotros como un tren. Porque va a haber fenómenos irreversibles. Una vez que les vendas a las transnacionales y que se apoderen del botín, puta, para quitárselo de nuevo. ¿Sí? Compañeros, compañeras, amigos, amigas, estudiantes con cara de inteligente, estudiantes con cara de menso, no hay pedo, pueden mantener la boca semiabierta, nadie está tomando fotos acá para allá, no hay pedo, a los que la vean, ante la emoción. Como en México no hay dos, pues que se vayan estos güeyes al otro, y este es el nuestro, y en este nos vamos a quedar y los vamos a parar. Muchas gracias. Les pedimos que sean breves, de 1 minuto, y bueno, empezamos con 4 preguntas. ¿Podrías acercarte? Sí, bueno, creo que se escucha, ¿no? Échale, si no se oye, repito. Yo te quería preguntar a ti, Paco, estuve ahí con los profes algunos días y todo recopilando información, estoy escribiendo un artículo, yo estudio aquí. Pero te iba a preguntar porque los profes, un profe de Oaxaca me decía, güey, se agotaron las opciones de negociación, güey, se agotó todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que hacemos? ¿Tú qué crees que se puede hacer, güey? Sí, pero no es cierto, se agotaron, las negociaciones prosiguen. El gobierno tiene mucho miedo a que se vayan a reunir en un solo movimiento. La lucha contra la reforma educativa es la lucha contra la reforma energética. Entonces,
medianamente van a abrir las puertas de la negociación. Para nosotros además es importante unirlo en un solo movimiento. Tenemos que construir mayoría, ¿sí? Tenemos que ganar para un pensamiento crítico, informar a la población. La gran labor en esta primera etapa de lucha es aclarar, contar, ¿sí? Es lo que estoy haciendo, venir a contar historias, que tú recuentes, y que las lleves, y que hablemos de estas cosas, que la población sea consciente de que cuando hablan de reforma energética, no hablan de los pinches marcianos viniendo a cagar en la colonia Escandón, ¿sí? Hablan del putazo que nos quieren meter en términos de economía popular y del saqueo de la nación, que les caiga el 20 en los ciudadanos. Y estamos en un proceso de acumulación de fuerzas. Algunos tienen prisa y quieren que aceleremos la marcha, pero carajo, es que hay que ganarse la mayoría primero, ¿sí? Si perdimos las elecciones, la izquierda en este país, las elecciones nacionales, no fue porque no tuviéramos un proyecto claro de nación, fue porque no fuimos capaces de derrotar los mecanismos del corporativismo por la vía de la conciencia. Donde había conciencia y organización, se la pelaron, ¿sí? Rebotaron como pared de frontón. Donde no había conciencia y organización, llegaron con el billete, llegaron con el miedo, llegaron con la amenaza, ¿sí? Habíamos aprendido a derrotar el fraude electoral en las casillas, habíamos aprendido a derrotar el fraude electoral en las computadoras, pero no habíamos aprendido a detener una inversión de miles de millones de pesos de compra de voto. Y la única manera de detenerlo es donde hay conciencia organizada. Yo recuerdo que hace algunas campañas, cuando empezaba el PRI a repartir masivamente en la Ciudad de México, lanzamos la consigna de acéptales la varilla y mételes la sombrilla, y empezamos a quitarle en las bardas, ¿no? Y la raza donde hay organización, pues a huevo, llegaban del PRI a repartir varillas, se la chingaban y luego votaban todos contra el PRI. Pero había organización, había conciencia. Donde no la hay, el que recibe la varilla se siente deudor, ¿no? Y además le entra el rollo de, pues es que todos son iguales. Todas estas filosofías baratas de todos son iguales, todo es lo mismo, la política es terrible, al que más le interesa divulgarlas y difundirlas es el aparato del Estado, porque crea una relación donde el ciudadano, ante la incapacidad, pues se va a lo individual, abandona lo colectivo. Gracias. Disculpe, con todo lo que está pasando en la ciudad, ¿qué tan metido está Mancera? Me gustaría poder hacer esa pregunta a Mancera. Últimamente, cada vez que veo a Mancera, me da la impresión de que es un cuate que me lo encuentro en una escalera y no sé si sube o baja. A Mancera lo llevó al poder el voto de la izquierda, nuestro voto, ¿sí? Y está comportándose de una manera muy, muy centrista y con una servidumbre muy pinche hacia el gobierno federal. Los federales le dicen, cuídame el Zócalo, y el güey se pone a cuidarse. Los federales le dicen, pon aquí en segunda fila a tus policías, y él los pone. ¿Sí? Yo creo que hay que apretarle las tuercas a Mancera y decirle, oye, güey, esta ciudad votó por la izquierda, esta ciudad quiere libertades democráticas, esta ciudad no quiere represión. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, estoy de acuerdo con usted todo esto de que hay una corrupción generalizada en todo el país, que sobre todo con el regreso del PRI hay una corrupción bárbara, pero creo que este sistema del PRI que tenemos más de 70 años con él, 80, se debe más que a una cosa, está apoyado por el imperialismo yanqui. Estos hacen el desmadre, hacen todo lo que quieren y lo van a seguir haciendo porque se sienten apoyados por el imperialismo yanqui. Yo no pertenezco a ningún partido, soy apartidista, pero considero, yo no nací ayer, tengo 70 años, pero creo que todas esas anomalías del país se debe a que los pinches gringos son los que sostienen a estos pinches gobiernos corruptos, valemadristas, que han abusado del poder y se han eternizado en el poder también. ¿Qué opina?
Sí, que los Estados Unidos son productores de muchas cosas, son productores de una industria cinematográfica que me manda algunas de las mejores películas que veo en la semana y que es progresista y liberal, y una industria cinematográfica que es hiperreaccionaria, que construye el modelo, y de un gobierno que a través de las transnacionales está influyendo en la vida diaria de la nación. Pero no nos engañemos, toda la presión del imperio solo funciona si hay un pinche mayordomo ahí. ¿Sí? Toda la presión del imperio contra Lázaro Cárdenas se la pelaron. ¿Sí? Y era la presión de veras. Los ingleses armaron navíos de guerra para venir a bloquear Tampico. Afortunadamente se produce la crisis en Europa que da nacimiento a la guerra mundial y el HUD se quedó en Brighton. Si no hubieran, y la consigna además de Lázaro es: si entran en Tampico, quemamos los pozos. O sea, nuestro enemigo, ¿sí?, por mucho que el imperio esté detrás, lo apoye, las transnacionales en sus ejes, el que le da petróleos a las transnacionales es el gobierno mexicano. Y ahí es donde hay que apretar la tuerca. Eso respecto a la propuesta del compañero. La segunda, tener 70 años está toda madre, pero yo tengo 64. Y formo parte de Morena Rucos. Y no soy apartidista. No soy partidista porque creo que hay que organizarse. No será lo mejor, no será el partido de nuestras vidas, pero hay que construir movimientos de masas. Y no les digo que se vengan a Morena, los que quieran, bienvenidos, y los que no quieran, organícense, chica, y busquemos un frente único para parar las reformas, todos juntos contra las reformas, contra esta reforma no, contra todas las reformas. ¿Sí? Abramos el camino y concentremos fuerza. El movimiento está creciendo, el magisterio se debilita en Oaxaca, pero se aparece de repente en Veracruz y Michoacán. Y no les cuento de las cosas que está haciendo en otras partes del país donde la efervescencia sigue. Aumenta la organización. Morena ha estado creciendo de una manera sorprendente, llegamos ya a 500,000 de afiliados. Son afiliados, es cierto, no es militancia todavía en muchos casos, pero es un pinche salto adelante. Y el debate sobre el petróleo se está multiplicando. Hoy, en estos momentos, ¿qué habrá? 300, 400 actos como este en el país, en plazas públicas, en escuelas, en oficinas, ¿sí?, creando conciencia. Avanza lentamente, sí, estamos avanzando muy lentamente. Pero el comandante Guevara ya lo había dicho, hombre, la guerrilla avanza al paso del guerrillero más lento. Chinga, no hay de otra. Y el fenómeno de construir conciencia masiva pues es lento. Sobre todo después de la malicia que nos metieron en las elecciones. Es un milagro que estemos así de fuertes, así de enérgicos, después de la putiza que nos pusieron en las elecciones. Debíamos haber pedido 6 meses de hospital y no los hemos pedido. ¿Sí? Es notable la capacidad de retorno del movimiento social y el pensamiento que digo. Compañeros, es notable lo que está pasando aquí ahorita. Si alguien me dice hace 6 meses, vete a dar una conferencia de comercio y administración, le digo, ¿de qué? ¿De lingüística o qué pedo? Y encuentras, sin embargo, un montón de caras que te cabecean y que te dicen sí, y que te dicen no me gusta el modelo mexicano, no me gusta cómo está siendo gobernado este país, no me gusta Peña Nieto, ¿sí?, no me gusta el PRI rampante. Primero que nada quiero agradecer que estés aquí porque realmente es un episodio que una persona que va a contar sus historias, lo venga a contar sus criterios, lo venga a compartir, nos venga a inundar esta forma de pensar. Y yo quiero tocar un punto muy importante, un punto que duele a los mexicanos, son los sindicatos. Es decir, en un principio su función era bella, era inaudita, era ayudar realmente a los trabajadores a proteger los derechos de los mexicanos. Y hoy en día es una porquería, están corrompidos, es una basofia para los mexicanos y mexicanos hoy en día. ¿Qué se puede hacer con ellos? O sea, el día de estos sindicatos son corrompidos por el mismo gobierno, son unos cracks, unos tipos. Todos tenemos que ir, por ejemplo, se habla de movilizaciones, se habla de crear conciencia, se habla de que la gente salga a las calles. Pero es con esta porquería de reformas que están presentando al país. ¿Cómo sabemos que nuestro esfuerzo no se va a ir por intereses particulares? Y de hecho vemos, por ejemplo, grupos que en su momento fueron modos como el 132, el gobierno es un crack, en serio, va a meter a tipos, anarquistas, a gente que se hace más, que viene a hacer su desmadre, que entonces mucha gente dice, antes se movilizaba, hoy en día depende. ¿Cómo tenemos que hacer después de que esa suma no se ve por interés unos cuantos? ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Cómo podemos combatir esa corrupción? Bien, ¿quieren una receta de cocina? Compañeros, no hay más respuesta, organización y movilización.
El desencanto hay que verlo como un periodo posterior al encanto. O sea, todos los güeyes que están desencantados, no mames, primero encántense, luego ya tienen derecho a desencantarse, pero no hay derecho al desencanto sin el encanto previo. Primero. Segundo, el encanto no es de corto plazo. Aquí no estamos comprando boleto para la semana que viene, estamos comprando boleto para la vida. Necesitamos construir un mexicano que diga, de aquí a que me muera, ¿sí?, voy a intentar que este país mejore dentro de mis limitadísimas posibilidades. Y esta es otra mentalidad. No es la coyuntura, no es ganar unas elecciones, no es impedir esto o lo otro, es comprar boleto para la vida. Y les digo que es el mejor boleto. Tengo 64 años y no me arrepiento ni un milímetro de haber dicho a los 5 años, papá, yo soy de izquierda. Y Cayo dijo que aquí estás en España, te van a meter la pirinona como el hocicón. Y mi primer debate fue como un cura cuando le dije, ¿por qué no reparten a los 6 años los tesoros del Vaticano? Hay un chingo de pobres que yo no tenía claramente detectados, pero intuí. Y él me dijo, no, bueno, es que el Vaticano es una institución. Y yo dije, ¿van a dejar fumar en las iglesias? Y dijo, no, y dije, a la chingada, te voy a dar. En aquella época yo no fumaba, pero iba a fumar adelante, yo ya no sabía. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando en la mañana te levantes y te miras al espejo, el que ves enfrente, sí, puede ser muchas cosas, puede ser un arreglista, un oportunista, un individualista de mierda, un chambista, un güey que se está afilando los codos para trepar la pirámide social, o puede ser un ciudadano. Y no hay mayor honra que verte al espejo en las mañanas. Yo tengo dificultades porque es como el Frankenstein, ¿no? Trabajo de noche, entonces en las mañanas veo un güey ahí que se mueve con dificultades y que medio sonríe. No hay mayor gloria que el tipo del espejo te diga soy de izquierda. ¿Sí? Y sí, hay que limpiar los sindicatos, fundamental. Tenemos que empezar a ponerles una putiza a los sindicatos charros donde quiera que están. Lo que pasa es que necesitamos un nivel de organización superior al que tenemos ahora. En muchos de tus libros tienes personajes que son muy de izquierda. Me gusta en especial cuando Daniel Fierro dice por qué él es de izquierda. Y mi pregunta es si lo haces porque, digamos, tú eres así, porque es más fácil escribir sobre eso, o si tu propósito es hacer una conciencia, como popularizar la izquierda. Siempre juegas con dos niveles cuando estás escribiendo. Uno de ellos es el nivel de lo que estás contando y tienes que respetar la autonomía de la literatura. La novela no es un panfleto, no es un pinche discurso político, es una historia y tienes que respetarlo. Pero al mismo tiempo los personajes son lo que son. Ni modo que el jefe Fierro se me vaya a la derecha. Si me vaya a la derecha, pues que no empiece a escribir a Vilar Camín, las novelas de jefe Fierro, no yo, chinga. No, el jefe Fierro no se me va a mover jamás a la derecha. Puta la putiza que le pongo. Son mis personajes, ¿sí? Entonces, siempre tienes una duda. Cuando empecé a escribir novela policíaca, el rollo era, me interesa la historia, me interesa la acción, me interesa una novela que te atrape, que te enganche, que no puedas dejarla de leer. Pero también me interesa guiñar el ojo al lector. Decir, ¿qué está pasando en el país en el que estás viviendo? ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces hay un doble juego permanente, y la literatura es eso, un doble juego permanente entre el material anecdótico y la visión del conjunto donde se produce el proceso. No puedo dejar de ser el que soy. Alguien dice, bueno, pero tus novelas son muy pinches rojas, pues ni modo, las escribo yo, ¿qué chingos quería que saliera? Nada más, digamos, estas dos madres. Detrás de lo que es el
tenemos la conciencia, son mexicanos, hombre. Cuando cercamos Televisa con el 132, por cierto, te debo una explicación sobre el 132. Cuando cercamos Televisa, estábamos a metros, estaban desarmados, y alguien con gran inteligencia, ¿no?, dijo, controlemos, que no haya ninguna provocación, ¿no? Y la raza espontáneamente empezó a decir, Granadero, escucha, tu hijo está en la lucha. Y empezó a subir el coro. Y de repente el poli que yo tenía enfrente se me suelta llorando, chino. Y ay, güey, o comió cosas muy feas y tiene que ir y no lo deja salir, porque tiene que estar ahí aguantando, o de veras es padre de un estudiante. ¿Sí? Y entonces empecé a hablar con él, nos separaban un metro, metro y medio. Y entonces empecé a hablar con él. Le dije, ¿le están pagando horas extras por estar aquí? Me dijo, no. ¿Y usted es padre de un estudiante? Y dice, sí, tengo un hijo en el CCH. Y le digo, pues aprenda de él, chinga, aprenda de él. Cada vez que chocamos contra la policía, lo pendejo, polarizamos, obligamos a los sectores medios y más tímidos del movimiento a alejarse porque le tienen miedo a la confrontación. Así no se construye mayoría, compañeros, se construye mayoría construyendo conciencia, ganando para las ideas. Por eso estoy en Morena, porque pienso que el camino de la resistencia pacífica, la desobediencia civil, la creación de conciencia y la organización son el camino. Le tengo todo el cariño del mundo a los zapatistas, a los anarquistas o a cualquier compañero de la ultra que honestamente esté en la idea de cambiar a México. Pero yo creo que hoy el movimiento camina por construir la organización de las grandes mayorías. En ese sentido, ganarte a los polis, pues lo estamos haciendo. La Brigada para la Libertad, de la que formo, está dando talleres de literatura a policías en 3 lugares del país. Chingones, además, son al toda madre. ¿Sí? Son como usted y como yo, lo que pasa, están sometidos a un régimen de disciplina, de control, a un concepto de la autoridad verdaderamente pendejo, reaccionario, ¿sí? Y nosotros a veces no ayudamos, ¿sí? No ayudamos. Entonces, sí, hay que trabajar también con los policías, los soldados, los bomberos, y hay que trabajar con todos los mexicanos. ¿Con quién no se puede trabajar? Con los oligarcas, esos güeyes tienen boleto. Con un oligarca te sientes enfrente de él y no hay punto de contacto porque él está al botín, chinga. ¿Sí? Estaba leyendo basura de la que se produce en la red contra los maestros. El gobierno ganó la campaña de desprestigio contra los maestros, nosotros la perdimos, carajo. Porque los maestros, además, la dirección del movimiento magisterial no es buena comunicadora, es mala, no sabe contar bien, ¿sí? Y en esa medida le soltaron toda la pinche batería de las televisiones, las radios y los periódicos, y hicieron una campaña negra para denigrar a los maestros. Y estaba viendo respuestas. Había una en particular que me conmovió profundamente. Era una foto de una maestra de Oaxaca llorando en el desalojo. Entonces los comentarios, se publicó en la red, se subió, y los comentarios eran verdaderamente de ponerse a temblar. Pinches nacos, ojalá los maten a todos, que regrese Díaz Ordaz. Y tú dices, ¿de dónde salió esta pinche escoria? Porque no es la oligarquía no tuitea, ¿no? Tuitean sus hijos, pero también tuitean los primos pendejos, ¿no? Están tuiteando y tuiteando. Y esta pinche batalla también, necesitamos que vengan a las escuelas dirigentes del movimiento magisterial, que cuenten su verdad y que se oiga esta verdad. Necesitamos movernos al momento de la revolución y preguntarle, oiga maestro, ¿usted por qué está aquí? Cuéntemelo bien para que yo lo pueda contar. ¿Sí? El 132, puta, a toda madre, jugó un papel fundamental en un determinado momento. Cometió, yo creo, a mi juicio, y con perdón, de veras perdón por tener una opinión así, creo que cometió 2 errores graves. No haber ido hacia adentro de las escuelas a ganarlas, y haber ido hacia afuera, que es la elección del 68. El 68 se construye sobre la victoria en las asambleas de las escuelas. Ahí es donde se levanta el movimiento masivamente. De aquí salió en lugar de ganar. Y el segundo, y dedicó poco tiempo a ganar las escuelas. Y el segundo problema es este rollo del apoliticismo. Bueno, por definición es una mamada. Estamos haciendo política, o no sé cómo quieran llamarlo. Es un problema de términos, ¿no? Desde la primera movilización de 132 yo les decía, compañeros, la palabra politicismo es una mamada.
Estamos haciendo política, pues política de izquierda, no política burguesa, no política de gobierno, no política de ascenso, de grilla. Estamos haciendo política social. ¿Sí? Y el segundo, el apartidismo. Con el rollo de, no, nosotros somos independientes, nosotros somos apartidistas, ¿no? Chinga, ¿para qué quieres ser apartidista? O sea, en tu derecho estás a no organizarte, desde luego no te gusta lo que hay, pues no te organizes en ello. Pero busca la alianza, no busques la diferencia, hombre. En Tula, el gobierno prometió construir una refinería hace 10 años. No la han construido. Se gastaron todo el dinero en una pinche barda, compañeros. Yo la vi, la pinche barda. Una barda. Te subes a la barda y no hay nada del otro lado. Millones de pesos para hacer una pinche barda, la barda de Calderón. ¿Sí? Porque están esperando la reforma para darle la refinación a las transnacionales. Bueno, pues en Tula marcharon juntos, compañeros del Moreno, compañeros del SMEC, compañeros del Movimiento Petrolero, compañeros del 132, compañeros de la Normal y compañeros incluso de una parte del PRD que está en contra de la reforma energética. Lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no? Como problema fundamental, o sea, mantén tu apartidismo, sí, bueno, no apartidismo, mantén tu independencia, pero busca tu alianza para construir mayorías. Me pueden acompañar al pedido de la policía. Una cosa es la policía, otra cosa es la policía. No me gusta decir eso, siendo de familia militar. Tampoco voy a decir eso, pero hasta mi abuelo estuvo en la Revolución Mexicana. Uno de los tíos fue un guerrillero, no gusta decirlo, un asesino en el movimiento del 78. Descendemos de familia militar. Una cosa es la policía y otra cosa es la milicia. ¿Por qué difícilmente te puedes ganar a la milicia? Y esto lo hizo mi papá. Mi papá es militar retirado. No tiene un puesto muy alto, pero es militar. Oye, papá, ya un niño me dice, oye, papá, ¿por qué siempre se pone a mi lado del hecho del presidente y secretario de la defensa? Y dice, es perra. Si quiere el secretario de la defensa puede hacer un golpe de estado con su milicia. Al presidente le conviene tener al secretario de la defensa a su lado. ¿Por qué? Una recomendación, si en verdad quieren cambiar este país, gánense a la milicia. La milicia es el fantasma opresor del pueblo. ¿Por qué fantasma? Porque si hacemos un conteo, hay 3 ciudadanos por un militar. Si aquí hay una guerra civil, la milicia no podría continuar. Esa es mi recomendación. Compañeros, vámonos por el camino de convencerlos, ¿no? Si algo mostró la Revolución Mexicana es que militares de carrera, supuestamente dentro del aparato porfirista, dieron el salto. ¿Qué me dicen de Felipe Ángel? ¿Sí? De repente se convierte en el jefe de la artillería, el segundo hombre de la División del Norte, por razones de conciencia, y no es el único, Vito Alessio Robles, ¿sí? Otro maravilloso militar que se pone del lado del pueblo. O sea, ganemos a todos los que podamos, ¿sí? Convenzamos, creemos una nueva mayoría. No, yo creo que el PRD ya no tiene compostura. Mira, el problema del PRD es que está secuestrado por el grupo de los chuchos, lo tiene bien secuestrado. Y entonces los chuchos ya traen boleto, que hayan firmado el Pacto por México, pues los descalifica. Firmaron las reformas de estos culeros. Así, con todas las letras, en el Pacto por México está la reforma energética, está la reforma de la ley de playa. Y entonces ahora lo que pasa es que se ven sometidos a la presión popular y andan diciendo sí, pero no, sí, pero no. Creo que hay una parte del PRD que es absolutamente salvable, la que encabeza en estos momentos Cárdenas, Encinas y compañía, cuyas trayectorias no los vinculan a la corrupción ni al entreguismo. Podrás estar en acuerdo o en desacuerdo con muchos de ellos, no me importa, hay más cosas que me unen con el ingeniero que las que jamás podrían separarme. Creo que ese sector del PRD sí va a dar el salto hacia la búsqueda de una unidad popular. El otro yo creo que está podrido y que ya no hay reversión. Terminarán siendo ministros del gabinete de Peña Nieto en el próximo reajuste ministerial.
Sí, Marcelo va a intentar nadar entre dos aguas, es un experto nadador entre dos aguas. Y va a intentar quedarse con el cascarón del PRD, pero no demasiado a la derecha para no desprestigiarse demasiado y ser una opción electoral para las próximas elecciones. Yo creo que lo que pasa es que tenemos que dejar de lado el problema de las elecciones, que hoy lo que está en discusión no son las próximas elecciones, para nada. Hoy lo que está en discusión es parar la reforma. ¿Qué opina que haga falta una nueva revolución mexicana en este país? ¿Estamos obligados a una revolución? Creo que sí, lo que pasa es que me gustaría que fuera una revolución pacífica y civil. Cuando la revolución se produce en el pueblo ponen los muertos, camaradas. ¿Sí? Si logramos desarrollar, porque revolución es muchas cosas, revolución es la revolución mexicana, que no es una, son 5 diferentes dentro de una. ¿Sí? Revolución es la revolución rusa, que no es una, son 2, ¿sí? Para tirar al zarismo y la revolución de los bolcheviques. Pero también revolución es la conquista del poder por Gandhi en la India. También revolución es el movimiento que derrota a la dictadura de Salazar con el levantamiento militar de los claveles. O sea, la revolución cobra muchas formas. Apostemos hasta donde podamos a la vía pacífica. El derecho de Hidalgo, de Zapata, así las puertas se cierran, abrirlas a putazos, ahí está. ¿Sí? Pero es un derecho de mayoría. Alguien decía la otra vez, hemos ganado el derecho a tomar las calles porque quieren ir por la banqueta de reforma. Es para no chingar a las secretarias que van a trabajar, hombre. El derecho ya lo ganamos, ya que lo ganamos lo ejercemos si queremos, no a huevo. ¿Sí? Busquemos las maneras inteligentes de hacer política. Hoy por hoy, construir grandes mayorías y una línea de acción que no va por el camino de la violencia me parece que es el camino. No niego el derecho de algunos de los que están aquí a pensar que las puertas están cerradas, pero sí le propongo que construyamos mayoría. De poco sirve que 20.000 mexicanos, 50.000, 100.000 piensen que las puertas están cerradas. No, necesitamos construir una mayoría que avance junta en la transformación del país. Esa es mi humilde opinión. Paco, al principio de la charla, antes de que empezara, una compañera comentaba que es muy importante que se discutan estos temas en las escuelas. O sea, todo el tiempo se ha estado hablando, ¿no? Esto de discutirlo dentro de las escuelas. Estoy un poquito inconforme, no de acuerdo con eso, porque creo que en las escuelas ya hay conciencia, se tiene que hacer más, pero ya hay algo. Creo que es muy importante ir fuera de las escuelas, y hacia allá va mi pregunta. Yo no tengo un primo pendejo, tengo todos, creo que el pendejo. ¿Cómo les puedo llegar? Les digo, lee, no, que no mames, oye, infórmate, tienes Facebook, úsalo. La revolución en Facebook es para quien la quiere leer, para quien quiere seguir las páginas que están llevando esto, pero cada quien sigue a sus pendejadas que quiere. ¿Qué consejo me das para quitarle un poquito los pendejos? Cuando combates contra un muro, buscas la grieta. No buscas la parte más sólida. Buscas la grieta, ahí es donde pegas. Entonces la pregunta es, ¿la grieta son tus primos pendejos? ¿O la grieta es los trabajadores de la farmacia enfrente de tu casa que no cobran salario mínimo? La grieta son tus primos pendejos, o es la gente del mercado a 10 cuadras de tu casa, ¿sí? Que puede oír estas opiniones y a la que le puedes ir a contar. La grieta es los compañeros del salón de al lado, que ya los que se politizaron ahí, ya hay algunos que traen boleto con el proyecto neoliberal y el destino individualista. O la grieta es los estudiantes de una secundaria donde está tu hermano, ¿no? Que quieren que alguien les vaya a platicar sobre qué es esto de la reforma. No vayamos contra la parte más dura de la pared, vamos sobre la grieta. En esta ciudad sigue habiendo un 2.5% de analfabetos, alfabeticemos. En esta ciudad sigue habiendo cerca de 25.000 sindicatos chavos. Localicémonos y ayudemos a que los trabajadores se organicen. En esta ciudad hay un cúmulo de estructura en la burocracia en la que hay pensamiento progresista. Empecemos a organizar núcleos. Dentro de la oficina 32 de Hacienda vamos creando un grupo. ¿Sí? Busquemos las grietas, no volvemos las paredes. Maneras de firmar para la consulta. Una figura
ya firmé las tres. No tengo ni idea. De hecho, creo que las consultas no van a funcionar. Pienso, yo en lo particular. Pero ya firmé las tres, en la duda ahora que, ¿sí? Yo creo que lo que va a funcionar es una acumulación de fuerzas que va a ir creciendo. De la pasada manifestación, de la primera manifestación grande que organizó Morena a la segunda, ya hubo un salto de crecimiento. Pero no solo en lo que se veía en la calle, en lo que se había hecho en las ciudades donde venía la gente. A la tercera puede haber otro salto de crecimiento importante. Puede sumarse un montón de gente del movimiento estudiantil que no estaba en la primera ni en la segunda. Empezaba a aparecer en la segunda. Yo creo que la acumulación de fuerzas y el debate es lo que va a sentar el avance. Y tarde que temprano tenemos que buscar una unidad contra la reforma que plantee un camino. Y yo por ahí, por más que le busco, solo veo dos posibilidades a mediano plazo, que es un paro nacional o una moratoria de pagos. O sea, no pagar impuestos, no pagar teléfono, no pagar luz, ¿no? A nivel nacional. Yo creo que ese o un paro nacional, lo que pasa es que un paro no se decreta, se construye lentamente. Entonces hay que crear un clima para poder avanzar en uno de esos caminos o en otro. Perdón, ya van 3 veces que me agradecen. Yo podía estar en 2 lugares en este momento, en mi casa escribiendo, en un cóctel en la Embajada de Perú, que me valió madre, o aquí. ¿Qué chingas creen que está mejor? Pues aquí, hombre, entonces no agradezcan nada. Gracias a ustedes por estarnos oyendo, ¿no? En principio llamarlos por su nombre a Graco y a llamarlos traidores. ¿Sí? Hay que empezar a llamarlos traidores. Los que firman el Pacto por México, traidores. Hay tierra en el Cerro de las Campanas para ellos y un chingo de espacio en las Islas Marías por traidores. ¿Sí? En principio, separarlos. No son de izquierda. Se alinearon con la derecha. Y en segundo, no excluir y no generalizar. Porque no se vale de repente que a un camarada del PRD que está contra la reforma, que sigue en el PRD, quién sabe por qué razones, le digas culero, traidor. No, espera. Porque necesitamos ganar a la mayoría, no excluirla. ¿Sí? El otro día en una reunión de Morena alguien decía, bueno, y si van compañeros con banderas del PRD, y yo decía, toda madre, aplaudimos, ¿sí? No cerramos la puerta. Ahora, y si va Graco Ramírez, pues no lo dejamos entrar por culero y traidor, punto, ¿no? Ese güey ya no es de izquierda, ese güey es un hombre del sistema. Bueno, a expensas de que en 2014 el Movimiento Regeneración Nacional se consolide como tal, como un partido político, y en 2015 tenga sus primeras elecciones federales, yo creo que actualmente no existe un partido político que sea realmente de oposición. Ya manejamos el caso del PRD, ni hablar del PRIAN, y hasta el PT o el Movimiento Ciudadano también tienen muchísimo repito. El PT sencillamente salió con el PRI en las elecciones de Baja California, y el Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, también tenía amores con el PAN. Bueno, mi pregunta como tal es, ¿usted considera que el Movimiento Regeneración Nacional, cuando compita en las elecciones de Guerrero de 2015, que van a ser el primer estado por el que peleen, vea favorable una alianza con las fuerzas de izquierda, o que estas fuerzas de izquierda prefieran aliarse con el PAN debido a los resultados que se han dado en 4 estados, que son Puebla, Oaxaca, Sinaloa y Baja California, que son los 4 estados que están gobernando en coalición, y tomando en cuenta
pues que muy probablemente si no hubiera existido esta coalición, el PRI tendría, además de las veintitantas gubernaturas que tiene, esas 4 adicionales, porque yo dudo mucho que el PAN o el PRD hubieran por sí mismos podido ganar esos 4 estados claves. A ver, en principio tenemos que volver a pensar la política electoral. La que se ha practicado hasta ahora por parte de la izquierda vale madres. Hemos llevado al poder a fantoches que hacen política de derecha. No hemos cambiado para nada las relaciones entre los ciudadanos. Las oficinas burocráticas siguen estando cuates en la entrada, que cuando llegas te dicen, no. Dicen, no, ¿qué, güey? Si todavía no dije que vine. La izquierda se ha convertido en un montón de cargaportafolios y porteros. Esa filla es chingona. Propongo que la nombremos alumna emérita de la Escuela de Comercio. Bien, qué pinche brinco, no es poca madre. Bien, se llama digresión en literatura y está toda madre porque permite de repente bajarle el pinche tono de seriedad. Si no izquierda sin sentido del humor, vale madre. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiarlo totalmente. Si Morena en algún momento entra en la lucha electoral, tiene que entrar con otras lógicas que no tienen nada que ver con el pasado, pero nada que ver con el pasado. En principio tiene que entrar con los candidatos se eligen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces la elección de candidatos tiene que ser asamblearia, de abajo hacia arriba. Segundo, no se pacta con nadie en función de la fuerza que tiene. Si se pacta en función de principios muy claros. O sea, ¿vamos a firmar un pacto en no sé dónde con no sé quién? Sí. Punto 1. Si llegamos al poder, amnistía inmediata para los presos políticos del Estado. Punto 2. Si llegamos al poder, destrucción del aparato burocrático paramilitar que hoy existe. 3. Si llegamos al poder, o sea, se pacta en principios. La presa que quieren construir no se hace. Si llegamos al poder, las minas a cielo abierto que están destruyendo las comunidades por el arsénico, las cerramos. Y firmados y públicos. ¿Sí? No más alianzas por cuántas canicas traes tú, putantes. ¿Y tú cuántas traes? No, ni más. Tercero, los candidatos se comprometen firmando a renunciar a su salario y entregarlo al movimiento. Cuarto, toda la construcción de los gabinetes o los gobiernos tiene que hacerse en función de perfiles y no en función de cuotas. Para que no pase lo que está pasando continuamente, donde el PRD toma el poder y el secretario de Cultura de una delegación es el güey que le da clases de guitarra a la hija del delegado. Y además es malo como guitarrista el güey, ni siquiera. Y bueno, como secretario de Cultura ya no les quiero contar. ¿Y cómo llegó ahí? Entonces, hay que replantearse el problema electoral. Entre otras cosas, hay que dar dentro de Morena una tremenda batalla durante los 2 años previos a cualquier proceso electoral, ¿sí? Para que se establezcan los principios del funcionario. El funcionario es un servidor público, no es alguien al que el público sirve. ¿Sí? El funcionario tiene que hacer, el primer acto de un funcionario honesto es tirar la pinche puerta de su oficina. ¿Sí? Es quitar a los porteros de discoteca, que los separan de la gente que lo eligió. ¿Sí? Hay que construir proyectos programáticos, o sea, cuando entremos al debate electoral tenemos que entrar sobre otras bases, si no Morena va a valer para pura madre, va a ser otro partido electoral más. Y eso forma parte del proyecto. El proyecto es construir un partido ligado a la sociedad, al movimiento, y no un aparato electoral. Y estos debates tienen que darse de tal manera que en la perspectiva de lo electoral, primero yo me negaría a entrar al debate de la perspectiva electoral. Hoy por hoy la lucha contra la reforma y unidad con todos estén de acuerdo. ¿Sí? Y en la perspectiva electoral, iniciar un trabajo de formación a mediano plazo para definir el concepto de servidor público, para definir los caminos de la selección. ¿Sí? En las elecciones hay que llegar diciendo, este es el que proponemos como gobernador y este es el gabinete que proponemos, sometido a auscultación pública. De tal manera que el secretario de Cultura en Guerrero va a ser este cuate que proponemos. ¿Sí? Y las asambleas que hablen y que digan, no, ese güey ya ha estado cobrando becas del gobierno de Guerrero desde hace 15 años, chingue su madre, chingue su madre. O sea, tenemos que construir otra manera de lo electoral. ¿Sí? En Morena nos quedan un chingo de candados para evitar la invasión de los opilotes. El primero es, tú no puedes, bueno, primero es, si eres miembro de la Dirección Nacional de Morena, no cobras salario. Lo cual no les quiero contar la chinga que nos han puesto, ¿no? Yo ya me tomaron unas 15 millas de frequent flyer, ¿no? Y he dormido en casas, comido lo que el movimiento quiere que coma, que en algunos lugares es maravilloso, en otros pinchísimo, y la friega.
y renuncia a tu tiempo de trabajo. La mayoría de los miembros del comité están siendo mantenidos por sus esposos y sus esposas y haciendo chambitas ahí para sacar una lana, pero está toda mal, porque vuelve el principio de yo milito y pago por militar, no cobro por militar. Segundo, no hay empleados, Morena no tiene empleados, hay funciones. Si a un cuate le pides que esté durante 15 días haciéndose cargo de una puerta, pues va de voluntario, ¿sí? Y si de repente dice que ya no puede, pues trae a otro, o agarra 2 días, un turno. Tercero, no hay reelección. Cuarto, nadie puede ser candidato a nada si no renuncia a nada un año antes a su cargo como miembro del partido. Por lo tanto, nadie puede usar el poder dentro del partido para promoverse como candidato, pues tiene que renunciar un año antes para ser candidato de cualquier cosa. Entonces, hemos estado creando candados, pero el gran candado es un candado político y de moral del movimiento, que dice: servidor público no es eso que hasta ahora hemos tenido, no es Mancera, chinga. Mancera no es un servidor público. Cometimos un gravísimo error, y lo cometimos porque lo cometieron algunos que no quiero echarles de cabeza, y los demás ahí fuimos, dándole a un funcionario gris, mediocre y con poca conciencia de izquierda, si no es que nula, la dirección de la ciudad más progresista del país. Hay que definir claramente, y esto es una batalla ideológica, por lo tanto no quiero poner en la perspectiva electoral del gobierno. Hoy la lucha, luego sí, habrá que, yo no tengo bronca con la lucha electoral. La lucha electoral es una forma de lucha, te permite hacer un chingo de propaganda, de ideas, te permite llegar a un chingo de gente, pero no se puede convertir en un fin en sí misma. ¿Para qué queremos diputados calientabancas? ¿Saben cómo son los asesores de la Asamblea del DF, compañeros? Tú tienes un dinero para asesores en la Asamblea del DF, mucho. Porque entonces, en teoría, la izquierda debería haber dicho: a ver, quiero que aquí sea mi asesor en aguas, el güey que más sabe de aguas en el país, ¿no? Quiero que sea asesor en educación, el cuate que más sabe sobre educación en la Ciudad de México. Quiero que sea mi asesor en cultura, a la cabeza más lúcida que tenemos hoy en cultura. Bueno, ni uno. Llegas y hay tantos asesores, los miras, puro pinche cargaportafolios, que están ahí por cuotas de los diputados de la Asamblea. A ti me tocan 5 asesores, solo reparto 5 empleos. No puede ser. Hay que redefinir los cargos de elección y el servicio público. Hay que, por ejemplo, introducir claramente el derecho a revocación. Si nosotros nombramos a un diputado y este diputado no cumple, que firme su renuncia y la tenemos guardada en una caja. Entonces no quisiera poner en perspectiva electoral el proceso de Morena, porque entonces sería lo mismo, estamos haciendo otro partido político más, igual, y no. Una última pregunta, Paco. Va. Antes que nada, bienvenido a la universidad, a la máxima casa de estudios. La historia moderna y contemporánea nos ha enseñado que la mejor forma de callar ideas es asesinando por parte del gobierno. Si ocurrió otro 68, ¿qué pasaría? En principio es la fórmula que elegiste no es cierta. En 68 nos echaron los tanques, ¿no? Y al final les partimos la madre. Si tú haces un balance ecuánime de quién ganó el movimiento 68, les partimos toda su madre, destruimos el consenso que tenía la oligarquía de Azor de Sistema, les partimos la madre. Se abrió para millones de ciudadanos la idea del cambio, y esa fue la victoria. Es cierto, perdimos la huelga, no logramos ninguno de los 6 puntos. El 4 de diciembre tuvimos que volver a clases, pero les habíamos ganado. No lo sabíamos, pero les habíamos ganado. Pues tengo que ir a dar otra conferencia en otra escuela porque hoy es mi día de multiusos. Sí, firmo libros con gusto, nomás que los firmamos rápido. Ha sido un placer estar con ustedes, compañeros. Bueno, pues Paco nos dijo que lo necesario para avanzar es la movilización y la organización. Entonces los queremos invitar este domingo a hacer un contingente de universitarios
y bueno, ir a las calles a decir que no estamos de acuerdo con la reforma energética que quiere imponer este gobierno. Los invitamos a que participen. Paco nos dio 1.000.000 de razones por qué es necesario. Nos vamos a reunir contingente de la UAM, del Politécnico, de la UNAM, de la UACM, el IPN y de diferentes escuelas de otros estados. A las 9 de la mañana vamos a estar en el Sambor, que está enfrente del Ángel de la Independencia. Pues los invitamos a que vayan, a que lleven sus banderas, las playeras de su escuela, y también los invitamos a que participen, o sea, donen su firma para que se realice la consulta ciudadana en torno a la reforma energética. Nosotros queremos ser consultados de esta reforma que va a afectar la soberanía de nuestro país. Entonces, aquí hay hojas para que pues apoyen esta consulta y bueno, pues tengamos su clave de lector con su credencial, porque sí es muy importante. Y pues les damos las gracias por haber estado en esta reunión. Les pedimos que lleven estas ideas a sus casas y todo. Y somos redes universitarias, un colectivo de diferentes universidades que estamos promoviendo la discusión en las escuelas.